Buenos días o buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un mismo ejemplo como estuvimos comentando la vez anterior, que estuvimos viendo una financiación tradicional en un préstamo hipotecario a un 80%, que es lo que normalmente la banca eh, te financia, pero esta vez lo vamos a ver con un porcentaje mayor. Estaríamos hablando de una financiación a un 90% sobre los mismos valores, con lo cual quedaría de la siguiente forma. Una vivienda de 180.000 euros a un 90% tendríamos una hipoteca de 162.000 euros, al mismo tipo al 2% y a un plazo de 30 años. La cuota estimada, recordad que siempre son valores estimados, estaríamos hablando de 597 euros en 162.000 euros de hipoteca. Estaríamos dentro de un ratio de ese 35%, como comentamos en el vídeo anterior, y estaríamos exactamente en un 34,13. Ese sería el ratio de endeudamiento que tendríamos sobre nuestro salario, recordar, sobre nuestro salario que teníamos anteriormente, esos 1.750 euros mensuales, ¿bien? Que eran 1.500 más pagas, en 14 pagas. Aquí, la cuota de estrés, que nos íbamos a un punto más, a un 3%, pasaríamos a pagar una letra mensual de 679 euros. El ratio ya, como podéis apreciar, sube, sería un 39%. De un 34,13 pasaríamos a un 39%. ¿Podríamos trabajar esta operación a un 90%? Pues se podría buscar y desarrollar la operativa, que como siempre digo, si en algún momento necesitáis algún tipo de información, asesoramiento o tener una mentoría conmigo, me podéis mandar un correo y os comentaré cómo podemos hacer. Siempre con el afán de que entendáis y de que podéis hacerlo por vosotros mismos. O si en algún momento deseáis o queréis que yo os ayude, hablaremos entonces de ello. Aquí estaríamos en una aportación en cuanto al dinero o la diferencia de valor de compra que tengo que tener desde lo que me cuesta la vivienda, los 180.000 euros, hasta lo que me financia el banco, que son 162.000 euros, estaríamos hablando de 18.000 euros, más el impuesto, recordad que nos vamos al 6% en la Comunidad de Madrid, más los gastos de gestoría, notaría y registro. Tendríamos que tener un montante de 31.000 euros aproximados. Siempre tenéis que tener un poquito más porque luego vienen los seguros, etcétera. ¿Vale? Esto sería el primer ejemplo. Como veis, hay una diferencia, sobre todo en cuanto a letra. Tampoco hay mucha, pero sí me ahorro un poquito de dinero. En el vídeo anterior, recordar que teníamos que aportar 36.000 euros de inicio. Aquí estaríamos hablando de 5.000 euros menos. En cuanto a la letra, estábamos hablando de una letra que nos íbamos a unos... Dejadme que lo revise. A unos 530 de letra estimada, y aquí estaríamos hablando 597. Bien, entonces, para que veáis un poco la diferencia, pero sí es verdad que abarcamos una financiación mayor. Si nos vamos al segundo ejemplo, que era el que es más favorable en este ejemplo que ponemos con la financiación tradicional del 80%, vamos a hacerlo al 90%. 170.000 euros compra-venta. Hipoteca del 90%, 153.000 euros. Al mismo tipo, a un 2%, la cuota que tendríamos sería de 566 euros mensuales. A un plazo de 30 años y el ratio estaríamos a un 32,3. Estaríamos más... Volveríamos al mismo ejemplo, ¿no? Siempre es más favorable esta opción. 32,3% de ratio de endeudamiento. Si nos vamos a una cuota de estrés a un 1% más, a un 3%, pasaríamos a 641 euros mensuales y el ratio sería un 36,70 o con 7. En cuanto a la aportación que tendríamos que hacer, la diferencia de valor de compra, recordar que no es más que esa diferencia que hay desde el préstamo hipotecario que me da el banco, la financiación, a lo que vale la vivienda. Serían 17.000 euros más los gastos que hemos comentado anteriormente, impuesto de transmisiones, notaría, registro, gestoría, aproximadamente 29.400 euros. También podríamos optar por esta opción, que yo la veo más favorable, primero porque el ratio de endeudamiento es menor que en el primer ejemplo, y luego porque también nos ahorramos un poquito más de dinero tanto al inicio como en intereses, que podríamos calcularlos.
Mi consejo siempre es que tengáis un asesoramiento o una guía por una persona que os hable sin tecnicismos, que os explique tanto los beneficios como los inconvenientes que uno puede encontrar o qué gastos me va a ocasionar una financiación mayor y qué beneficio me ocasiona al principio, ¿no? Que es poner menos cantidad. Entonces, si queréis que hagamos una mentoría, también estoy dispuesto a ello. Mandadme un correo, por favor. En el próximo vídeo hablaremos entraremos más en detalle en cómo encontrar estas hipotecas o estos tipos de financiación y qué requisitos se pueden pedir. ¿De acuerdo? Si os gusta el vídeo, por favor, suscribiros al canal y darle al like. Muchas gracias a todos, que tengáis buen día y buena semana.